Gracias, presidente. Especulativa, insostenible, infundada, espuria, que destila prejuicios. Estos son algunos de los calificativos con los que los magistrados del TSJ de Madrid, por unanimidad, definieron la inadmitida querella interpuesta contra Pedro Sánchez contra el juez Peinado. Ante esto, contésteme, señor Bolaños, ¿va a continuar con el acoso judicial y político al juez? Gracias, señora Pardo, por su pregunta. No sé muy bien qué entienden ustedes por acoso. ¿A ustedes les parece que iniciar acciones legales conforme al ordenamiento jurídico es acoso? ¿A usted le parece que recurrir resoluciones con las que se discrepa es acoso? Creo que lo que nosotros hacemos, desde luego, es siempre respetar cuáles son las herramientas que nos da nuestro Estado de Derecho. Y con respeto, cuando se discrepa, por supuesto, con un órgano judicial, a través de los recursos y de los modos de impugnación que establece nuestra legalidad, presentamos los recursos que corresponden y nos remitimos, por ejemplo, a las pruebas que consten en los procedimientos, a las testificales, a los informes de funcionarios públicos, de la UCO, y los analizamos. Y ponemos de manifiesto pues donde no hay nada, y lo decimos públicamente, y se presentan los recursos que sean conformes a derecho. Es decir, creo que nuestra actividad y nuestra labor en esta materia es de respeto absoluto a la labor de los jueces y, por supuesto, cuando discrepamos con sus resoluciones, al amparo del Estado de Derecho, presentamos los recursos que procedan. Y esperamos las resoluciones que correspondan, porque también hay que saber esperar, porque ha habido otros tiempos, ha habido otros grupos, ha habido otros momentos en los que no se ha esperado y se ha amedrentado a jueces, a fiscales, a funcionarios, a la agencia tributaria. Eso ha sucedido. Incluso, fíjese si se ha esperado poco, que hay gente, quien sea, pues que todavía es capaz de poner tuits anunciando cuáles van a ser las siguientes resoluciones judiciales que se produzcan en nuestro país. ¿Eso es acoso? ¿O es una bola de cristal? ¿O es algo más grave? ¿O es simple fanfarronería? Estaría muy agradecido si me responde usted. Gracias. Y tanto respetan ustedes a los jueces, ¿a qué está esperando para pedirle perdón al juez Peinado? ¿O acaso es que el juez Peinado no merece su respeto porque no dicta las resoluciones que le gustan al uno? ¿Será por eso? Mire. Para ustedes las preguntas, que son todas una ensalada de argumentarios que se convierten en algo muchas veces difícil de seguir. Es verdad que como las repiten tanto, tienen 10 preguntas hoy y las 10 preguntas son la misma. Es como aquello de los mandamientos, ¿no? Que todos se resumen en uno. Bueno, pues lo suyo es una ensalada de argumentario que es muy complicado de seguir y, por tanto, difícil también de responder. Hace usted una mención a la necesidad de pedir perdón. Fíjese. Yo comprendo que usted no lo puede hacer porque en 3 minutos el tiempo es escaso. Pero estoy convencido que usted, si hubiera tenido tiempo, hubiera pedido perdón porque su partido en el pasado hubiera destrozado pruebas a martillazos. Estoy seguro que usted, si hubiera tenido tiempo, hubiera también pedido perdón por haber organizado una policía patriótica que cometía delitos para tapar delitos que había cometido el Partido Popular. Estoy seguro que también hubiera pedido perdón. Y estoy convencido, y esto de verdad, sin ironía, que mucha gente honrada del Partido Popular sentía tristeza y sentía dolor cuando comprobaba la corrupción en el Partido Popular de algunos de los dirigentes. Por tanto, no es tanto que una organización que, por supuesto, que lamentablemente puede sufrir comportamientos corruptos, es cómo se responde. Y nosotros respondemos con transparencia, colaborando con la justicia y aportando pruebas. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista es Partido Popular, Luis, sé fuerte con el corrupto. Partido Socialista, quien la hace, la paga. Los vídeos no aparecen, premian con destinos internacionales a los testigos, se habla de minas de oro, se habla de Duro Felguera, se habla de Europa, lo sabía también Calviño, Zapatero metido en este caldo, comisionistas confesos que pactan con la justicia la redención de las penas, suma y sigue. Señor Álvarez, se lo vuelvo a repetir. ¿Tiene usted algo que decir en relación a la pregunta que legítimamente, como oposición, le he hecho en el día de hoy? Muchas gracias. Veo que no ha querido hablar de política exterior, porque ustedes están acostumbrados a hablar sin conocimiento de causa, a hablar con ansiedad, en ocasiones incluso a difamar. Y así les pasa lo que les pasa, que ayer la Audiencia Nacional les archiva una causa, o que Edmundo González les emite un comunicado desmintiéndole todas sus injurias y sus calumnias al Servicio Exterior de España. Hace ya 33 días que Edmundo González les ha desmentido a ustedes y el señor Feijóo sigue sin pedirle perdón
al Servicio Exterior de España, a los diplomáticos y a los 5.300 hombres y mujeres del Servicio Exterior de España. Yo hablo con conocimiento de causa, sin ansiedad, sin aspavientos. Somos estilos muy distintos. Y a usted, que ha tenido otros cargos y ha tenido cargos institucionales importantes, usted no debería de rebajarse a ese estilo que le impone su partido. Mire, en las últimas semanas se han equivocado mucho sobre Venezuela. Se han equivocado diciendo que el Gobierno de España impulsaba un golpe de Estado. Espero que el señor Feijóo pida perdón muy pronto. Se han equivocado diciendo que el Servicio Exterior de España tortura en sus embajadas y les ha desmentido el propio Edmundo González. Les pido una cosa, no importen a España las divisiones entre los venezolanos. Nosotros tenemos que unir a los venezolanos, no dividir a los españoles por Venezuela como intentan ustedes politiqueramente. Parecen ustedes un partido venezolano. Yo soy un ministro de Asuntos Exteriores de España, que hace una política exterior de Estado española para los intereses de los españoles. Y ustedes, que han venido a hablar de Venezuela, nunca hablan de España. Usted hoy no se ha referido aquí a dos españoles injustamente retenidos en Venezuela. Le voy a dar sus nombres. Son Andrés Martínez y José María Basoa. Si tanto le preocupa Venezuela, le debería de preocupar antes los españoles en Venezuela. Y mire, la verdad es que tenemos en estos momentos un peso internacional y de política exterior como nunca en nuestra historia. Por eso, en los últimos 3 años hemos celebrado la cumbre de la OTAN más importante de los últimos 10 años. Por eso hemos tenido una presidencia del Consejo Europeo muy exitosa. Por eso el año que viene va a tener lugar la cumbre de financiación internacional de Naciones Unidas en Sevilla y en 2026, por decisión de todos los países iberoamericanos, vamos a acoger la cumbre iberoamericana. Y tenemos un peso como nunca, con un alto representante, una presidenta del BEI, un presidente de la Autoridad Bancaria Europea, un secretario general adjunto de Naciones Unidas, muy pronto la vicepresidenta primera de la Comisión Europea. Estamos al frente de la fuerza de interposición FINUL. Ni una palabra sobre Oriente Medio, con los miles de civiles que están muriendo en Líbano en estos momentos. Y vamos a seguir teniendo ese peso, por mucho que ustedes no quieran, porque nosotros nos ocupamos de proyectar a España y de los intereses de los españoles. Estamos ahí, donde ustedes nunca están. Pilar Alegría le da la vuelta al auto. El Español, el Gobierno retuerce en contra de lo que dicen los magistrados. Libertad Digital, el Gobierno miente de forma descarada. Voz Populi, Sánchez quema Alegría. La ministra portavoz tergiversa los hechos. El Mundo, mentir con Alegría en la sala de prensa de la Moncloa. Y El País, el Gobierno tergiversa. Pilar Alegría asegura cuando la audiencia dijo todo lo contrario. Señor Miranda, me preguntaba usted por mi calidad como ministra portavoz y ya le puedo asegurar que yo voy a seguir cumpliendo con mi responsabilidad, voy a seguir dedicada a mis tareas y, desde luego, lo que no voy a practicar es el absentismo laboral como el que está practicando la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quiérase, respétese a sí misma, respete la verdad, respete la institución que representa y respete, aunque le cueste, a todos los españoles que la escuchan. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Señor Miranda, la verdad, le agradezco mucho esta pregunta porque me la deja usted votando. ¿Quiere usted hablar de bulo? ¿Sabe cuál es el principal bulo? Que me haga usted, precisamente usted, que es el senador fake por la provincia de Cuenca, el que me haga esta pregunta. Señor Miranda, que le hablo yo a usted. Mire, si yo a usted le hablase de Motilla del Palancar, de Honrubia, de Fuentes o de Belinchón, usted pensaría que le estoy hablando de arameo y simplemente le estoy dando los nombres de varios municipios de la provincia a la que usted dice representar, que es la provincia de Cuenca. Usted, señor Miranda, que ha sido 7 años director general de infraestructuras sanitarias, que usted, como cual miembro del dúo sacapuntas, iba por ahí prometiendo 22 centros de salud en esta comunidad y en 7 años solamente inauguraron 2, señor Montilla. Usted, que podríamos hablar, si usted quiere, aquí del Cendal. Es verdad que en 3 minutos no me daría tiempo, pero ahí hay tela que cortar. Hay tela que cortar, señor Montilla. Pero fíjense, escuchándole a usted y escuchándole al resto de todos los senadores, señor Miranda, perdón, escuchándole a usted, como le decía, y al resto de los senadores, una se pregunta ¿por qué semana tras semana nos hacen estas preguntas a todos los miembros del Gobierno? Yo se lo voy a explicar. Es que ustedes, todo el Partido Popular, vive en un estado de ansiedad profundo desde el año 2018. Es verdad
que ese estado y ese estadio de ansiedad se incrementó a partir de las elecciones y el resultado de las elecciones del 23 de julio. Y llegado a este momento, señor Miranda, yo solamente les voy a pedir algo, que se llama respeto. Respeto a los resultados electorales en este país y respeto a la democracia en este país y a la democracia parlamentaria en nuestro país, señor Miranda. Porque, mire, además es que cuanto más acusan ustedes esta ansiedad, más lejos les queda a ustedes su objetivo. Porque, miren, cuanta más prisa tienen ustedes de llegar al Gobierno de España, menos prisa tiene España de que lleguen ustedes al Gobierno. Y fíjense, mientras ustedes braman y braman, España va en la buena dirección, con 21.300.000 trabajadores, con 1 de cada 2 contratos indefinidos, con más de 10 millones de mujeres trabajando en nuestro país, con una economía que crece 4 veces más que la media de la Unión Europea. Es verdad que a ustedes solamente les interesa el ruido, el bulo y la mentira. ¿Pero quieren que hablemos de bulo? Fíjese que le voy a evitar hasta la autoría, pero seguro que ustedes lo reconocen perfectamente. ¿Me quiere decir que a estas alturas nadie en el Partido Popular sabe quién es M. Rajoy? ¿De verdad los ancianos que estaban en las residencias durante la pandemia de Madrid iban a morir igualmente? ¿España se rompe? ¿Es verdad o es mentira que ETA está hoy más fuerte que nunca? Y la última más importante, y es que el señor Feijóo no es presidente porque no quiere. Mire, señor Ruego vaya Miranda, finalizando, señora ministra. Un poquito más con sus preguntas, cumpla con sus responsabilidades y respete más a la provincia que dice representar. Señor ministro, ¿cómo valora las investigaciones de la UCO de la supuesta trama corrupta en Canarias? La segunda pregunta en 2 semanas, ¿no? Y voy a responderle de la misma manera. Primero, le insto a que usted vaya al acta del diario de sesiones del Congreso y diga en dónde he mentido, porque no he mentido en ningún caso. Y si usted no lo demuestra, quien miente es usted en su intervención. En segundo lugar, me he leído los centenares de folios del informe de la UCO, este y el anterior, centenares de folios que acaban con consideraciones finales en las que no hay ningún hecho reprobable, punible, que señale al actual ministro y anterior presidente del Gobierno de Canarias. Y hace falta, se ha pronunciado aquí en varias ocasiones, tener mucho cuajo, señoría, para señalar a quien no señala la Guardia Civil y ustedes, el Partido Popular, mirar para otro lado cuando la semana pasada condenaban a 10 años de cárcel a un ministro, Eduardo Zaplana. Cuando hicieron lo propio con otro ministro del Partido Popular como Rodrigo Rato, 5 años por las tarjetas negras y a ver qué ocurre con el rescate de Bankia. Seguimos con ministros del Partido Popular, Jaume Matas, también condenado, o Fernández Díaz, que la Fiscalía le pide nada más y nada menos que 33 años de inhabilitación y 15 años de cárcel. Ministro también del Partido Popular y hay más ministros. Hombre, un poquito de por favor, señoría. ¿A qué se refería Aldama cuando dijo, refiriéndose a usted, nos debe una grandísima? ¿O qué le contestó a Díaz Tapia o a Koldo? No hace falta tener mucha imaginación para pensar en el desarrollo de las conversaciones teniendo en cuenta los hechos. Ruego vaya finalizando, señoría. Ahora sabemos que no ha dicho toda la verdad y ha ocultado información deliberadamente sobre este nuevo caso de corrupción que le afecta directamente. Koldo, Aldama, Ábalos, ¿quién será el siguiente o los siguientes? Habla usted de la gestión de la pandemia. Vuelvo a repetir, salvar vidas fue la única obsesión del que fuera presidente y hoy es ministro de Política Territorial. Me habla usted de los PCR. ¿Sabe usted cuántos canarios se pudieron hacer las pruebas en las Navidades de aquel año para poder regresar a su casa? Más de 100.000 canarios. Hay un informe de la universidad, vaya usted a leer lo que dijo, que se salvaron decenas de vidas gracias al control que se pudieron hacer. Me habla usted, que es senadora canaria, del caso Mediador. Miren, ustedes llevan años, el Partido Popular, intentando mancillar el nombre de quien le habla. Y curiosamente lo hicieron con el caso Mediador, cuando eso estalla a punto de un debate de la nacionalidad canaria. Me acusaron absolutamente de todo para al final descubrirse el qué. Que quien se había sentado con el mediador no era el presidente de Canarias, sino el líder de su partido político. Claro, se supo al día siguiente cuando el mediador lo dijo. ¿Qué dirían ustedes, señoría, si mi pareja hubiese pegado un pelotazo en las mascarillas en aquella etapa? Si mi pareja hubiese supuestamente defraudado a Hacienda, ¿qué dirían ustedes si mi pareja se hubiese autoinculpado de supuestos delitos? Ustedes estarían cortándonos en trozos y matándonos políticamente. Y sin embargo eso lo hacen con los rivales políticos. Si es a la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que hay que hacer es protegerla, que es lo que ustedes hacen. Eso es hipocresía y demagogia. Miren,
Lo digo con absoluta claridad. Cuando hay un caso de corrupción en mi organización política y en este Gobierno, tolerancia cero. Actuación inmediata, desde el primer momento, por el presidente y el secretario general de mi organización política. Cuando le ocurre con ustedes, cuando ustedes presiden y gobiernan este país, cuando el presidente es M. Rajoy, lo que dicen también a otros condenados como el señor Bárcenas es aguanta y sé fuerte. Esa es la diferencia. La hipocresía de su Gobierno es de un tamaño mayúsculo. Y si pretenden amedrentarnos con sanciones por la gestión, que por ende se traduce en hacer la vida más fácil a los madrileños, ya le adelanto que nos van a tener enfrente. Gracias. Usted que no engañe a los madrileños y a las madrileñas. Le tengo que decir que quien les engaña es usted, señoría. Porque lo que es vergonzoso es el uso político que le va a dejar a usted en evidencia aquí en el Senado ante las palabras que usted acaba de pronunciar contra el actual Gobierno de España. Y me voy a explicar. Mire. ¿Cuál es la provincia que más fondos va a recibir de los casi 30 fenómenos meteorológicos adversos que hubo en ese tiempo? La provincia de Madrid. ¿Cuánto va a recibir, en este caso concreto, más de 22 millones de euros? ¿De cuánto? De un total de 64 millones de euros para el conjunto del país. ¿Cuántos proyectos, infraestructuras viarias y de otra índole va a recibir la Comunidad de Madrid? 65 proyectos. ¿En qué tiempo se ha podido ejecutar desde que aprueba el Consejo de Ministros la resolución hasta que se aprueban las subvenciones? En tiempo récord. Y escuche bien, anote, desde el año 2020 hasta hoy, desde que se aprueba en el Consejo de Ministros la primera resolución hasta que llega la resolución final por parte del Ministerio, la media con los gobiernos de Pedro Sánchez ha sido de 350 días. Es un proceso garantista y que tiene, lógicamente, sus dificultades. Incluso ha habido expedientes que se han podido cerrar en 271 días. Vayamos ahora a los datos del Partido Popular. Entre los años 2016 y 2018, la media bajo los gobiernos de Mariano Rajoy fue de 659 días, el doble de lo que se tarda con los gobiernos de Pedro Sánchez. Y hubo casos, señorías, hubo casos que esperaron por esa resolución, anote bien, con Rajoy de presidente, 787 días. Es decir, mucho más de 2 años. Por favor, quien engaña a los madrileños ha sido usted con su intervención, señoría. Por eso le pregunto, señor ministro, ¿qué piensan hacer contra las mafias de la inmigración ilegal y las recientes oleadas de inmigrantes ilegales que llegan a Canarias? Muchas gracias. Señor Gordillo, me pregunta usted qué vamos a hacer para luchar contra las mafias que trafican con migrantes, contra mafias que se dedican a la inmigración irregular. Lo que llevamos haciendo ni más ni menos que 6 años desde 2018, colaborando con los países de origen y tránsito, teniendo personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Policía y Guardia Civil sobre el terreno en los países de origen y tránsito, colaborando, cooperando con ellos y, evidentemente, desarticulando redes y salvando a más del 40% de migrantes que ponen en riesgo sus vidas, poniendo en manos de esos criminales sus vidas. Eso es lo que hacemos, salvando vidas y evitando el 40% de las salidas irregulares. Hago un último servicio a España, convoquen elecciones y les recomiendo que preparen su defensa. Señor Gordillo, le repetiré lo mismo. Estamos haciendo una política integral en materia de migración y llevamos haciéndolo 6 años, y le diré que somos un auténtico ejemplo en la Unión Europea. Y se lo repetiré, incluso para la primera ministra italiana Meloni, cuando hace 2 años tuvo que enfrentarse a la gestión de la migración. Ve como intentar ser demasiado perspicaz, según ustedes, en la lucha contra la migración no tiene éxito cuando se vulneran los derechos fundamentales y la ley internacional en materia humanitaria. Ven lo que ha ocurrido con la externalización de la migración en los términos que este país y este Gobierno no aprueba. Pero le diré más, nosotros en cambio seguimos luchando contra las mafias, colaborando y cooperando con los países de origen y tránsito. Una cooperación que tiene que ser transversal, integral, también cooperando al desarrollo. Lo que estamos haciendo. Hablan ustedes de retorno. Les recordaré que España es uno de los países que más retorna a los países de origen. Eso demuestra un desconocimiento y siempre les digo, no sean tan simples en las soluciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Que van a retornar poniendo a los migrantes irregulares en un avión? ¿Se creen que les van a aceptar en cualquier país?
No estamos en la época del colonialismo, señor Gordillo. Es otra época en la que trabajamos. Y seguimos trabajando. El luchar contra las mafias no evita que también, y nos ayuda a luchar y también favorecer la migración legal, segura y ordenada. Y en ello es en lo que estamos. Lo que sí le digo, señor Gordillo, para terminar, lo que siempre le digo, no identifique migración con delincuencia, porque no es verdad. Mire, tenemos actualmente un 13,2% de migrantes en nuestro país. Hace 10 años eran un 12%. Pues ahora, en cambio, los delitos que se pueden imputar a extranjeros, incluidos los de la Unión Europea, han descendido en porcentaje. Y como dijo, y se lo recuerdo a ver si algún día se lo meten, como dijo el miércoles pasado el presidente del Gobierno, nosotros los españoles, que hemos sido hijos de la migración, no vamos a ser nunca padres de la xenofobia. Al senador del Grupo Parlamentario Popular, Sanz Vittorio. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señor presidente. Señor ministro, la verdad es que dado el momento que vive el ferrocarril en España, yo pensé que usted hoy no vendría porque ya habría dimitido. En cualquiera de los casos, doy por formulada la pregunta. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Me pregunta el señor San Vittorio, lo pueden ustedes leer, si mi ministerio es el centro de la subcontrata de la corrupción del Gobierno. Mire, señor San Vittorio, si usted está interesado en subcontratas de construcción, no tiene nada más que visitar su sede de la calle Génova. Verá usted, disfrute de las vistas, verá usted cómo el dinero negro propicia acabados de lujo. No es poco, ¿eh? Voy a tener, señor San Vittorio, que cobrarle por estos minutos de gloria que pretende usted cada martes obtener a mi costa. Ya le advierto que la factura irá con IVA. Ya sé que a ustedes no les gusta. Si le cobro, lo haré con IVA. Mire, habla usted de subcontratar. Seguramente se remite a esas palabras en las que yo el otro día decía que ustedes subcontratan la acción de oposición. Son ustedes tan incapaces que tienen que subcontratar la acción de oposición. Por ser incapaces, son ustedes incapaces de saber siquiera lo que están votando. Eso es lo que le trasladan ustedes a los españoles. Y ustedes, claro, subcontratan la acción de oposición con los jueces. Subcontratan la acción de oposición con esos pseudomedios que les fabrican a ustedes esas realidades paralelas en las que viven. Subcontratan ustedes la oposición con la ultraderecha y por subcontratan ustedes hasta los bulos. Ese bulo con el que han presentado ustedes esa querella fake la semana pasada que ni siquiera ha sido admitida a trámite. Nos acusaban en ella de financiación ilegal. Financiación ilegal. Tiene tela que lo hicieran ustedes desde la sede de Génova financiada con dinero negro, un partido que ha ido pa'lante en materia de financiación ilegal hasta 3 veces, señor San Vittorio. Por subcontratar, han subcontratado ustedes hasta la policía de este país para hacer una policía patriótica que les ayudara a esconder sus delitos y que les fabricara pruebas en relación con sus adversarios políticos. Ese es el historial que ustedes tienen. 30 causas de corrupción tienen ustedes abierta, como la que se ha llevado pa'lante al señor Zaplana. Y hoy la Fiscalía Anticorrupción le pide al señor Zaplana que entre en prisión inmediatamente. Sí, a ustedes les parece muy bien. La verdad es que yo no sé. Van a tener ustedes que no llamarme los martes, porque es que cada vez que vengo pasa una de estas. La anterior les traje la condena del señor Prada, hoy la del señor Zaplana. En fin, tengo mucha suerte cada vez que ustedes me preguntan por corrupción, aunque la verdad que no es difícil, teniendo en cuenta la ristra de casos que les quedan a ustedes por tramitar. Pero mire, usted también tiene un historial en esto de perseguir la corrupción o esconderla. Le recuerdo, por ejemplo, su paso por las Cortes de Castilla y León, en la que usted era portavoz del Grupo Popular y formaba usted parte de la comisión de investigación de la trama eólica. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que dijo usted en esa comisión de investigación? No admitiremos ninguna comparecencia hasta que haya una sentencia judicial. No tiene sentido, ahora que comparezcan testigos e investigados, que puedan influir en los tribunales. Fíjese, la diferencia entre usted y yo es que yo, con los tribunales pendientes, ordené una auditoría para esclarecer los hechos que sucedieron en mi ministerio. Y usted paralizó la comisión de investigación de la trama eólica en Castilla y León. Esa es la diferencia entre usted y yo.
el peor ministro de Interior que haya tenido nuestra historia democrática. ¿Qué ha cambiado para que ese juez que encarcelaba a los etarras se haya convertido, y con todo respeto, en un ministro indecente que pacta con Bildu para sacarlos ahora de la cárcel? Sus primeras palabras de apoyo y de condena a lo ocurrido la semana pasada. Pero mire, muy fácil, ¿qué es lo que hago? Pues si antes no me doblegaba, ahora tampoco me doblego a quienes llevan 6 años insultándome y faltándome al respeto sin dar ningún dato. Nunca me ha gustado ni vivir de mi pasado, no me ha gustado nunca doblegarme, y lo que sí me ha gustado es seguir siendo, o tratando por lo menos, y a veces a un precio alto, luchar por quien creo que debo ser. Pero dicha su pregunta, o referida a su pregunta, yo creo que es regeneración democrática reformar la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana que ustedes establecieron en el 2015 con un rodillo, una ley tan importante para el conjunto de la sociedad que no escucharon a esa mitad de la sociedad que les decían que les estaban limitando sus derechos y libertades y, por otro lado, estaban limitando la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me llama la atención que ustedes hoy sean los adalides de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la historia que tienen ustedes de desprotección hacia los mismos entre 2011 y 2018. Creo que lo que debe de hacer es pedir perdón a las víctimas, pedir perdón a los demócratas, dimitir, y si quiere usted alguna regeneración, empiece por usted mismo. Muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Señor Ávila, si me permiten ser un poco frívolo, el poder mantener un poco la figura a mi edad implica levantarse a las 6 de la mañana, correr 10, 15 kilómetros al día. Hay muchos días que a uno no le apetece, pero tampoco le apetece contestar determinadas preguntas, pero por respeto a la soberanía popular uno lo hace. Pero es que hay que tener cuajo para hablar de la ley de seguridad ciudadana cuando ustedes hicieron el rodillo. Como le he dicho, hay que tener cuajo para ser los adalides de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando de 2011 a 2018 se perdieron 13.500 agentes, policías y guardias civiles. Con nosotros hemos recuperado ya 15.000 netos, es decir, tenemos el número de efectivos récord en la historia de nuestro país. Hay que tener cuajo para no haber invertido en esos años nada en las infraestructuras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y este Gobierno ha invertido ya 1.000 millones de euros. Más de 400 obras se han desarrollado durante estos 7 años. Hay que tener también cuajo cuando no se dispuso de los medios personales de protección de los mismos. En breve, cada uno de nuestros agentes va a tener un chaleco individual antibalas de protección. Todos ellos tienen mucho más medios. Todos ellos cobran casi un 40% más que en 2018. Y ahora les vamos a dar, con la reforma de la ley, también más certidumbre en su trabajo del día a día. Muchas gracias. ¿Le merece la pena seguir en un gobierno agónico cercado por la corrupción? Señora vicepresidenta segunda, tiene la palabra. Señoría, seguro que usted, escuchándose a sí misma, comprobará que su aportación hoy ha sido más bien escasa. Con todo, le voy a hablar de algo que es muy grave, que es la corrupción. Y no va a encontrar en mí jamás un y tú más. ¿Y sabe por qué, señoría? Porque fíjese, cuando el Gobierno de España estaba dejándose la piel, cuando ustedes votaban en contra del mejor mecanismo de protección social, que eran los ERTE, para salvar a 550.000 empresas y 3.600.000 personas trabajadoras, había al lado unos golfos que estaban robando. Pero le digo más, señoría, cuando estaban los especialistas, los médicos y médicas de este país y el personal sanitario dejándose la piel para salvar vidas y ustedes votando en contra de todo lo que hacía el Gobierno de España, había unos golfos que hacían trampa, señoría. ¿Y sabe qué le digo, señoría? Que efectivamente la corrupción es demasiado señora grave. vicepresidenta, permítame una interrupción, señora vicepresidenta segunda.
Ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular que cuando cualquier persona esté en el uso de la palabra le podamos escuchar para que ustedes tengan luego igualmente la misma legitimidad de poder ser igualmente escuchados. Prosiga, señora vicepresidenta segunda. Gracias, presidente. ¿Y sabe qué, señoría? Sí, la corrupción es muy grave. ¿Quieren hablar sus señorías del Partido Popular de corrupción? Hablemos. Hablemos de corruptores. Hablemos de corruptores, hablemos de corruptos, hablemos de las medidas que ha presentado Sumar para evitar lo que está pasando en nuestro país. ¿Van a votar ustedes a favor de las mismas, señoría? Le digo más, señoría. Si lo que usted pretende con esta pregunta hoy es de mí, observo que me conoce poco, de mí, hacer algo como le hemos escuchado a su portavoz, el señor Tellado, que es que yo me una a ustedes y a la extrema derecha para acabar con el Gobierno de España, el precio que sea, ya le digo yo que no, ni hoy, ni mañana, ni nunca. No lo van a ver jamás. Le digo más, señoría. Ustedes tienen dos salidas. Seguir haciendo lo que hacen, o colocarse del lado de los españoles y las españolas en nuestro país. Incluso le digo más, señoría. Si ustedes creen que estamos en condiciones de presentar una moción de censura, preséntanla y democráticamente busquen los votos. Si ustedes ganan, ¿sabe qué voy a hacer yo, señoría? Lo que ustedes no hacen, asumir mi papel de demócrata, irme a la oposición y cumplir con los papeles de mi país. Mientras ustedes no hagan esto, señorías, ¿sabe qué va a hacer el Gobierno de España? Lo que ustedes no hacen, reducir la jornada laboral, subir el salario mínimo, mejorar la vida de los españoles y las españolas. Y yo creo que sus electores quieren que ustedes, de una vez por todas, se pongan a trabajar y mejorar nuestro país. Mientras tanto, ustedes sigan enredando, haciendo ruido y, sí, efectivamente, no haciendo nada por el bien de España. El Gobierno de España, señoría, va a continuar y va a seguir mejorando la vida de la gente a pesar de ustedes. García Rodríguez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Montero, todo el mundo sabe que el 1 la dejó fuera de su núcleo de confianza en su teatrillo de enamorada dimisión. Fueron otros sus elegidos. Aquella exclusión a usted le dolió y se notó. ¿Pensaba en su futuro? Usted, que ha sobrevivido a los ERE de Andalucía, ¿cómo no va a sobrevivir a la trama de corrupción de los Ábalos, Aldama, Begoña, Delcy, Jessica y Koldo de Sánchez? ¿Cómo no va a sobrevivir? Lo del dinero para asar una vaca de los ERE parecía insuperable hasta que llegaron los lingotes de oro de la dictadura criminal venezolana. Delcy, le suena, ¿verdad? Los de la trama le llaman la jefa y a Sánchez el 1. Usted mintió en una de las 1000 versiones de aquella noche en Barajas. Mire, pero no se preocupe. Cuando el cerco judicial se estreche, usted siempre podrá decir que el 1 no le contaba nada. Por cierto, ¿sabe usted si Sánchez ha comunicado a su núcleo duro si va a convocar elecciones o va a dimitir? Usted sí sabe que el 1 está acabado, que debió presentar su dimisión hace mucho tiempo, que se le hará insoportable los casos de corrupción de su mujer, de su hermano y del señor Ábalos, porque todo el mundo sabe que los del clan del Peugeot ahora ya son los chicos de oro de la trama. Y mire, pero hablemos de usted, de la dimisión de la 2, de su dimisión, señora vicepresidenta número 1 y número 2 del PSOE, porque en esta trama de corrupción sanchista se multiplican los motivos para que usted también se vaya. Voy a poner solo 3 ejemplos. El primero, la trama de hidrocarburos. ¡Qué casualidad! Su ministerio se pone ahora a revisar las concesiones de operador de hidrocarburos con Aldama ya en la cárcel. Aldama, el de las visitas secretas a Ferraz, ¿se acuerda? 2. Jessica, ¿le suena Traxatec? La empresa de la SEPI que contrató a la sobrina de Ábalos. 3. El rescate de Air Europa. Gracias a su SEPI, este rescate fue el primero en aprobarse, el más rápido y el más costoso. Por cierto, ¿dónde están los informes de expertos independientes que justifican este millonario rescate? ¿En el mismo cajón que el informe de la Oficina Antifraude del caso Koldo que usted oculta al Senado? Mire, se les amontonan los bulos y el daño a las instituciones.
el daño de usar la abogacía del Estado y la Fiscalía como bufete de la familia. Y aún peor, el daño del uno a la justicia por decir que el fiscal general imputado hace su trabajo. Hagan ustedes su trabajo, márchense antes de que el uno acabe con todo. Señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Se me ocurren muchas cosas, señora García, que le podía trasladar. Lo que pasa es que siempre hay que medir si efectivamente el Gobierno se tiene que poner a la altura de esta oposición absolutamente destructiva, en la que no solo no piden perdón por la querella que presentaron contra el Partido Socialista, que se archivó, sino que en el día de hoy usted la vuelve a repetir. La vuelven a repetir. Mire, yo le podría recordar, señora García, porque usted participaba de ese Gobierno, Jesús Merino y su vinculación con la trama Gürtel. Le podría recordar los dos presidentes de la Diputación de León con la trama Púnica. Le podría recordar Uber Marketing también en Castilla y León, que sirvieron supuestamente para financiar ilegalmente al Partido Popular. ¿Conoce usted a la señora Arranz, a la familia Arranz Acina, también vinculada a la trama Lezo, Perla Negra, trama eólica, 12 acusados de su gobierno? Señorías, la corrupción hay que combatirla con contundencia, no como hicieron ustedes, echando a su líder cuando denunció la corrupción que se producía en su partido, eliminando pruebas a martillazo y creando una policía patriótica para destruir pruebas. Contundencia, señorías, que todavía la esperamos del Partido Popular.